Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver separación de variables en coordenadas esféricas. La clase pasada hicimos separación de variables en coordenadas cartesianas. Así que lo que hoy vamos a hacer es extender el método de separación de variables para resolver la ecuación de Laplace a otro sistema de coordenadas. Entonces, empecemos con definiendo bien el sistema de coordenadas. Entonces, a ver, hoy vamos a tratar de hacer problemas en los cuales el paralelepípedo que define mi recinto está dado por las coordenadas r, tita y phi igual a constantes. O sea, los bordes corresponden a alguna coordenada r constante, tita constante o phi constante, de forma tal que es natural trabajar en coordenadas esféricas. Bien, entonces vamos a tener básicamente una pelota, podemos mirar la carga adentro de la pelota o afuera. Por ejemplo, podemos tener afuera, todo esto es la superficie de un conductor, a algún potencial conectado a una batería, tenemos una distribución de carga en algún punto del espacio. Entonces, por ejemplo, podemos querer calcular el potencial entre la superficie de este conductor y la carga puntual que está acá. Noten que, hasta ahí también espero que estemos todos de acuerdo, noten que no estoy diciendo que el sistema tiene que tener simetría esférica perfecta, o sea, puedo poner una carga puntual acá, o puedo poner cualquier otra cosa que me permita definir bordes, tal que los bordes corresponden a un paralelepípedo en coordenadas esféricas. También podemos tener un gajo, por ejemplo, podemos tener un hemisferio, solo la mitad de arriba de esta pelota, solo la mitad de arriba, y tener las tapas a algún potencial, mirar el potencial adentro de esta región. O podríamos tener un gajo, como si agarramos y cortamos en una naranja, un gajo y tener un cuarto de la esfera, un octavo de la esfera, media esfera, que sería nuevamente un hemisferio en esta región en lugar de cortado así, un 16avo o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, todos se dan cuenta el tipo de problemas que estamos tratando de hacer. Iñaki me pregunta qué sería un paralelepípedo. En esférica significa básicamente lo que estoy escribiendo acá, o sea, los contornos corresponden a valores de R constante, valores de tita constante y valores de phi constante. ¿Sí? Muy bien. ¿Estás de acuerdo, Iñaki? O sea, por ejemplo, este borde lo cumple. Exactamente, Bautista dice, o sea, es un ladrillo, un paralelepípedo, en el sistema de coordenadas en el cual estamos trabajando. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito más del sistema de coordenadas y a tratar de entender mejor a qué nos referimos por este tipo de dominios. Entonces, miren el dominio que está acá. ¿Sí? Fíjense que este borde corresponde a la coordenada r igual a r0, este borde corresponde a r igual a r1. La pared de acá que está pintada corresponde a algún valor de phi igual a phi 0, ¿sí? Eso es todo este plano que está acá. La pared de acá atrás, esa pared de ahí, está en el plano phi igual a phi 1, ¿sí? Y después estos bordes de acá corresponden a algún valor de la latitud o la latitud constante. Entonces empecemos recordando, cuando uno trabaja en esféricas, hay algunas cosas que uno tiene que recordar, porque por ejemplo, hoy vamos a construir los armónicos esféricos, y los armónicos esféricos van a cambiar de acuerdo a cómo construye uno el sistema de coordenadas. Entonces, vamos a tomar la coordenada phi, que la voy a usar distinta al phi cursiva que uso para el potencial electrostático, para distinguirlo. La coordenada phi la vamos a medir desde
el eje X. Entonces el 0 va a corresponder a estar sobre el eje X, pi sobre 2 y pi, o sea, nos vamos a mover alrededor del eje Z en esta dirección, empezando con la coordenada phi desde el 0. Y para la coordenada θ tenemos dos opciones. Una es usar la latitud, o sea, poner el 0 en el ecuador, ¿sí? En el plano XY, y la otra es poner el 0 en el eje Z, y entonces acá tenemos el 0, y la coordenada θ va desde 0 hasta pi. Vamos a usar eso, o sea, vamos a usar justamente a la colatitud. Cuando ustedes miren en los libros, por ejemplo, la definición de los armónicos esféricos, siempre verifiquen qué coordenadas usan en esféricas, porque las expresiones cambian. Muy bien, entonces, ahora se dan cuenta, por ejemplo, espero, mejor qué tipo de cosas podemos describir, qué tipo de bordes podemos describir con θ, phi y r constante. O sea, podemos tener un casquete esférico, un hemisferio, podemos tener un gajo, de esta forma. ¿Sí? O sea, podemos tener un montón de formas que podamos describir fácilmente en coordenadas esféricas. Bien, tenemos que ver si la ecuación de Laplace es separable en este sistema de coordenadas. La ecuación de Laplace en esféricas tiene la pinta que ven acá. O sea, es 1 sobre r, la derivada segunda respecto de r phi, 1 sobre r cuadrado seno de θ, una derivada respecto de θ, acá debería haber un θ, seno de θ de phi de θ, más 1 sobre r cuadrado seno cuadrado de θ, la derivada segunda respecto de phi. Entonces, queremos ver si esta ecuación es separable. Y recuerden que uno tiene que elegir, para asociar a las variables, las constantes de separación, uno tiene que elegir en qué dos direcciones vamos a tener condiciones de contorno de Sturm-Liouville. Ahora contesto las preguntas, pero déjenme repasar esto. Entonces, uno tiene que decidir en qué dos direcciones uno tiene condiciones de contorno triviales. ¿Sí? Y vamos a elegir ahora condiciones de contorno triviales en θ y en phi. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, respecto de las preguntas. Fernando me pregunta qué es un armónico esférico, ya vamos a llegar ahí. Si no te acordás del átomo de hidrógeno, no te preocupes, ya vamos a llegar. Muy bien. Y Fernando Lucas pregunta qué es la S. Esto voy a tener que escribir muchas veces senos y cosenos, así que voy a usar una notación compacta. Seno de θ es el seno de S θ y C θ son abreviaciones para el seno y el coseno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden que las dos hipótesis del método de separación de variables eran: tenemos un recinto que lo puedo describir como un paralelepípedo en el sistema de coordenadas en el cual trabajo, y la ecuación de Laplace es separable en el sistema de coordenadas que estoy trabajando, así que verifiquemos que es separable, y recuerden, voy a pensar que voy a tener una base en θ y en phi, estoy eligiendo constantes de separación, estoy eligiendo condiciones del contorno Sturm-Liouville o triviales en esas dos direcciones, con lo cual voy a empezar asociando mis dos constantes de separación a estas dos coordenadas. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar todo esto en esta ecuación y dividir por 1 o multiplicar por 1 por el producto de RPQ. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando reemplazamos todo esto acá, esta derivada depende solo de R, así que PQ va a salir afuera, y al dividir por PQ me va a quedar 1 sobre R grande, y acá una derivada segunda respecto de R grande. Acá va a pasar lo mismo con P, acá va a pasar lo mismo con Q, con lo cual si ustedes hacen la misma cuenta que hicimos en la clase pasada, pero ahora la hago en un solo paso, llegan a esta ecuación que ven acá. 1 sobre
R chiquita por R grande es una función que depende solo de R chiquita, la derivada segunda de R chiquita por R grande, 1 sobre P, algo que depende de R y tita, la derivada respecto de tita de P, y 1 sobre Q, la derivada segunda de Q respecto de phi. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta acá? Bien, parecería que están de acuerdo. Entonces, fíjense que esto no es tan trivial de separar como lo que vimos la clase pasada. Acá tengo algo que solo depende de R, pero esto depende de R y de tita, y esto depende de R, tita y phi. Pero lo que puedo hacer es, esto que está acá, lo puedo sacar y poner multiplicando adelante de todo este término. ¿Sí? Y entonces, lo que me quedó acá, todo esto, derivada segunda de Q a de phi, 1 sobre Q, esto depende solo de phi, y todo esto que está acá depende de R y de tita. Ahora, como esto depende solo de phi y esto depende solo de tita, la única forma de que estas dos cosas sumen 0 es que esto sea una constante y todo esto sea una constante, así que todo esto que está acá, lo que acabo de pintar, todo eso vamos a decir que es menos alfa 1, la primer constante de separación, y entonces todo esto que está acá es alfa 1 sobre seno cuadrado de tita, y acá me falta un r cuadrado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo hasta acá que esto que está Perdón, ¿puedes acá, repetir lo que dijiste recién? bien, ahora lo repito, Ignacio pregunta si el segundo término solo depende de tita. Ojo, Ignacio, porque, bueno, sí, a ver, al distribuir el r cuadrado seno al cuadrado de tita, todo esto depende solo, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, repito, partimos de esta ecuación, reemplazo que phi es el producto de R grande por P grande por Q grande, R depende solo de R chiquita, P depende solo de tita, Q depende solo de phi, llego a esta ecuación que está acá. Esto que está acá lo puedo pasar multiplicando al otro lado y tengo algo que depende de R y de tita, y esto que depende solo de phi. Entonces, como tengo una función que depende de R tita más otra función g que depende solo de phi, y las dos tienen que ser 0, la única forma que eso se cumpla para cualquier valor de estas coordenadas es que esto sea una constante, menos alfa 1, y todo esto tiene que ser más alfa 1. ¿Sí? Más alfa 1 dividido esto que me quedó acá. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Excelente. Espero que el resto me diga, vamos, todos digan sí o no, así puedo seguir. Muy bien, bien, bien. Ahí vamos. Muy bien, entonces, fíjense que esta ecuación que nos quedó acá, esto que yo marqué ahí, es derivada segunda de Q respecto de phi, es menos alfa 1 por Q. Reconocen esta ecuación como una ecuación igual a la que nos quedó la clase pasada en separación de variables en cartesianas, y además es una ecuación que es del tipo de Sturm-Liouville, con lo cual, si elijo condiciones de contorno triviales en phi, el problema que me queda en phi va a ser de Sturm-Liouville y las Q me van a dar una base. ¿Sí? O sea,
efectivamente, si las condiciones de contorno en phi definen un problema de Sturm-Liouville, tenemos una base de funciones Q sub n para cada autovalor alfa sub 1 sub n, donde n me etiqueta los infinitos autovalores de módulo creciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué contornos vamos a tomar? Vamos a tomar, para simplificar las cosas, vamos a asumir que en la dirección phi tengo condiciones de contorno periódicas, lo cual tiene sentido. Si parto de este punto y tengo un valor del potencial, cuando doy toda la vuelta, vuelvo a tener el mismo valor y vuelvo a tener la misma derivada del potencial respecto de phi. ¿Sí? Si tengo un gajo, o sea, si en lugar de tener toda la esfera, tengo, por ejemplo, un gajo así, si tengo un gajo de esta esfera, vamos a pedir que en las dos paredes en phi, el potencial esté, por ejemplo, a tierra. O sea, vamos a pedir condiciones de contorno de tipo Sturm-Liouville, pero por ahora asumamos que tengo la esfera completa y entonces tengo periodicidad. Bien, entonces, en ese caso, justamente tenemos una condición de contorno trivial, donde puedo aplicar las condiciones de contorno en phi solo a las funciones Q, a las autofunciones. Q en 0 tiene que valer lo mismo que cuando doy toda la vuelta, la derivada también, y eso automáticamente me da para esta ecuación diferencial soluciones que son senos, cosenos, y además esta ecuación diferencial admite la función lineal, porque la derivada segunda es 0, tiene autovalor 0, y la constante, pero la función lineal no cumple las condiciones de contorno de periodicidad, así que la puedo descartar. Así que la solución más general que puedo tener es coseno de k por phi, seno de k por phi y alguna constante. ¿Sí? Esa es básicamente la base de soluciones que puedo tener, o si quieren, en un rato lo vamos a escribir así, puedo usar coordenadas complejas y escribir esto como e a la i k phi, parte real, más una constante, pero eso lo vamos a hacer dentro de un ratito. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Entonces, C corresponde al autovalor 0, todas estas corresponden a los demás autovalores alfa 1, y además, ¿cuánto tiene que valer? El autovalor vale k cuadrado, y para que sea periódica al dar una vuelta de 2pi, k tiene que ser números enteros. O sea, k es igual a m, donde m puede valer 1, 2 o 3. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Díganme sí o no. Bien. Perfecto. Entonces, recapitulando hasta acá, en fin nos quedó, y pudimos hacer separación de variables, tenemos un problema de Sturm-Liouville, nos quedó una base que es la misma que nos quedó, por ejemplo, en la coordenada X, la clase pasada en cartesianas. Bien, perfecto. Entonces volvamos a nuestra ecuación original y ahora miremos esta parte del problema. ¿Sí? Entonces, escribo acá la ecuación, lo que nos queda es, después de distribuir, nos queda R chiquita sobre R grande, la derivada segunda respecto de R chiquita R grande, un término que ahora, como me marcaban hace un ratito, solo depende de tita, 1 sobre P, seno de tita, dA de tita, seno de tita derivada de P de tita, y menos alfa 1 por el seno cuadrado de tita. Todo eso igual a 0. ¿Sí? O sea, lo que hice fue, todo esto era igual a alfa 1, y entonces lo pasé restando y me queda todo igual a 0. Muy bien. Entonces, ahora es más fácil, porque ahora sí, como me habían marcado hace un ratito, esto depende solo de R, esto depende solo de tita, así que de nuevo, esta es una función que depende solo de R, esta es una función que depende solo de tita, solo pueden ser una constante, así que vuelvo a introducir una constante de separación, digo que todo esto tiene que ser menos alfa 2 y todo esto es alfa 2 y nos vamos a concentrar en esta ecuación porque
recuerden que les dije que íbamos a asumir que tenemos Sturm-Liouville, o sea, condiciones de contorno triviales en θ y en φ. ¿Todos de acuerdo? Vamos, solo 2 o 3, no me alcanzan. Digan sí o no, que me ayuda a saber dónde están ustedes parados. Ahí vamos un poquito mejor. Bueno, entonces, escribamos esta ecuación. Si esta ecuación la puedo escribir, vuelvo a todo esto es igual a alfa 2, así que lo puedo escribir como todo esto más alfa 2 igual a 0 y puedo multiplicar a todo por P. Entonces el P se va de acá, me aparece un P multiplicando acá y un P multiplicando acá y me queda esta ecuación que está acá. Me queda 1 sobre seno de θ, derivada respecto de θ, de todo esto, menos alfa 1P sobre seno cuadrado de θ, más alfa 2 por P igual a 0. ¿Sí? Vamos, no sean tímidos y pongan sí o no en el chat y hagan preguntas. Díganme si están todos de acuerdo. Oh, a ver. Ahí justo Dale, tengo una sí, consulta. sí. En Dale. el seno cuadrado que aparece ahí abajo cuando está alfa 1, sale de lo que hicimos arriba, ¿no? Ahí no falta un Claro, R cuadrado. exactamente. A ver, vamos a repasar. Acá yo tenía alfa 1 sobre, o sea, saquemos esto de acá. Entonces yo lo que tenía es todo esto, que está acá, es igual a alfa 1 sobre seno cuadrado de θ, R cuadrado. Entonces, el R cuadrado lo paso multiplicando, y acá me queda R, y esto se va, y acá me queda R, y esto se va, y me queda efectivamente alfa 1 sobre seno cuadrado de θ. ¿Sí? ¿Estamos? Acá no me queda R, porque se va el R cuadrado con el R cuadrado, me queda 1. Perfecto, entonces, efectivamente, me queda lo que te decía, me queda alfa 1 sobre seno cuadrado de θ. Eso sale exactamente, este término sale exactamente de ahí. Y después tengo un par de preguntas más. Pablo me pregunta si alfa 2 va a ser mayor que 0. Por ahora no lo sé, Pablo. Eso va a salir de ver cuáles son los autovalores del problema. ¿Sí? O sea, nosotros ponemos las constantes de separación y dejamos que la ecuación diferencial me diga qué autovalores tengo. Así que por ahora no lo sé. Después, Lucas me pregunta si puedo ir más lento. Siempre que ustedes me pregunten, yo freno. O sea, yo avanzo a la velocidad a la cual ustedes me dejan avanzar. Si ustedes no me preguntan nada, yo voy a ir cada vez más rápido hasta forzarlos a que me pregunten cosas. No, pero en serio, ustedes controlen cuánto, avísenme cuánto entienden y eso es un muy buen feedback. Bien. A mí me pasa que no Dale. llego a copiar y me atraso y no sé qué preguntarte tampoco para que vayas más lento porque no sé qué están viendo. No, está Ya me quedé bien, atrasado. pero ustedes tienen los apuntes que yo se los paso, ¿sí? Y entonces, Sí. la idea es, ustedes tomen nota al costado de los apuntes y después vuelven a ver la clase. No lo hagamos como si fuera una clase tradicional con un pizarrón, porque esto va a ser muy aburrido para todos. Así que, pero bueno, dale. Yo igual voy manejando los tiempos. Después, Nehuen me pregunta, me dice que se mareó con el segundo término. A ver, veamos qué segundo término. Me imagino, Nehuen, que te referís a este, pero avísame si es otro. Y entonces, volvamos a esta ecuación. Claro, exacto, muy bien. Entonces, a ver, repasémoslo para que a todos les quede claro. Todo esto es un numerito, todo esto que está acá, recuadrado, es alfa, tiene que ser igual a esto que está acá. Y esto que está acá, todo esto, ¿sí? Tiene que ser igual a menos alfa 1. Entonces esto ya lo hicimos. Entonces yo ahora lo que vengo es, miro esta ecuación, y esa ecuación es igual a alfa 1 sobre seno cuadrado
R cuadrado. Entonces, como les decía, paso el R cuadrado y me queda R sobre R, derivada segunda de RR, más 1 sobre P seno de tita, derivada respecto de tita, seno de tita, de P a de tita. Todo eso que está escrito ahí, todo eso es igual a alfa 1 sobre el seno cuadrado de tita. ¿Sí? Esa es la ecuación que está ahí. Lo único que hago es pasar esto que está acá restando del otro lado, entonces me queda todo esto menos alfa 1 seno cuadrado de tita igual a 0. ¿Sí, Nehuen? Bien, excelente. Muy bien, entonces, llegamos a esta ecuación que está acá. Y díganme todos si están de acuerdo o no. Ahora sí quiero ver si todos están de acuerdo o no en el chat. A ver, Tadeo tiene una pregunta. Sí, Tadeo, efectivamente, o sea, una vez que llegamos acá, bueno, no, pará, una vez que llegamos acá, hago lo que ves acá, vuelvo a separar. Entonces, tengo que todo esto es igual, a ver, el primer término es igual a una constante alfa 2 y todo el resto va a ser igual a menos alfa 2. Y a la segunda ecuación, multiplico todo por P. Efectivamente, Tadeo. Sí. Entonces, en esta ecuación, fíjate, en esta ecuación que está acá, es esto que marqué acá. O sea, la ecuación que yo tengo es esta. Y entonces multiplico esta ecuación, todo esto igual a esto, lo multiplico por P, entonces multiplico por P, y P se va con P, acá me aparece una P, y acá me aparece una P, y llego a esta ecuación que está acá. Bien, entonces Tadeo me pregunta, ¿qué pasa con la parte de R? Lo que pasa es que, a ver, yo tengo una ecuación en la cual tengo una F que depende solo de R, más una G que depende solo de tita, igual a 0. ¿Sí? Como esta función solo depende de R y esta función solo depende de tita, y yo puedo variar R y tita independientemente, la única forma que esto siempre me sume 0 es que esto me dé una constante y esto me dé menos la constante. Entonces yo ahora tengo una ecuación nueva que es G de tita igual a menos una constante, o si querés, G de tita más una constante igual a 0. Yo acá puedo multiplicar a esto por 8 y no tengo que multiplicar por 8 acá, porque esta es otra ecuación. ¿Sí, Tadeo? Bien, excelente. Claro, entonces Ignacio ahí marca que estoy trabajando con la segunda ecuación solamente. Bien, el Profe, resto, una cosa. dale, pregunta. Yo no entendí muy bien, después de que definiste Q de phi, Sí. que por qué volviste a esa ecuación, o sea, ¿qué le hiciste a la ecuación original? A la ecuación 1, digamos. Bien, a ver, a esta ecuación, a esta parte de la ecuación, es esto. O sea, vos tenés, yo tengo una función que en este caso depende de R de tita y otro término que depende solo de phi. ¿Sí? Entonces, igualé los dos términos a una constante, porque la única forma que esto sume 0 es que cada término sea una constante. ¿Sí? Entonces, ahora agarrás la segunda ecuación, esta que está acá, todo esto igual a una constante, ¿sí? Y esa ecuación la resolví. Y ahora miro solo esta primera mitad, entonces agarro todo esto que está acá y lo igualo a esto. La única forma de que esto más esto sume 0, si digo que esto tiene que valer, es que esto que está acá sea igual a la misma constante alfa 1 que tengo acá.
¿Te das cuenta? Entonces agarré todo esto que está acá, todo esto, lo igualé al mismo alfa 1 que tengo ahí. ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo? Y espera, ¿podés volver a donde estabas recién? Sí, Abajo. dale. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El alfa 1 que tengo acá Ah, es este es el el alfa 1. mismo alfa 1 que tengo en la ecuación diferencial para Q. Claro. ¿Sí? Ahí Martín está dando en el chat otros argumentos para convencerse, pero es básicamente eso. ¿Todos de acuerdo? Digan sí o no. Bien. Muy bien. Entonces, si todos están de acuerdo hasta acá, entonces fíjense que ahora me quedó una ecuación que solo depende de tita. Y tengo otra ecuación que le voy a escribir ahora para que se acuerden y no se me confundan después, que solo depende de R. La otra ecuación que sale de acá, de la misma forma que yo dije, todo esto tiene que valer 0 y llegamos a esto, la otra ecuación es que R sobre R grande, derivada segunda respecto de R, por R tiene que ser igual a alfa 2. Y este alfa 2 es el mismo alfa 2 que aparece acá. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación que está acá en tita y esta ecuación que está acá en R. O sea que efectivamente separamos el problema porque partimos de la ecuación de Laplace, propusimos una solución separada, que sea un producto de una función que dependa solo de R, una que dependa solo de tita y una que dependa solo de phi, llegamos a esta ecuación diferencial que ven acá para Q, esta ecuación diferencial para tita y esta ecuación diferencial para R. ¿Sí? Tenemos por el momento base en tita porque elegimos condiciones de contorno convenientes para tener un problema de Sturm-Liouville en tita y ahora voy a elegir condiciones de contorno convenientes para que esto se vuelva un problema de Sturm-Liouville y me queden condiciones de contorno, o sea, me quede una base en tita. Entonces, en el problema de la esfera, donde vamos a poder tener en esta separación de variables que estamos haciendo, condiciones de contorno no triviales, va a ser en la dirección R. Entonces, por ejemplo, voy a poder tener un capacitor esférico con dos capas, en las cuales en esta superficie la tengo un potencial y en esta superficie la tengo a otra. O puedo tener un gajo en el cual las tapas en tita y en phi, a tita constante, están a tierra y toda la capa externa del gajo, R constante, está algún potencial. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, pero recuerden que el autovalor alfa 1 era m cuadrado, o sea, era un entero al cuadrado. Entonces podemos reemplazar eso. Entonces venimos a esta ecuación y donde tenemos alfa 1, ponemos m cuadrado, saco factor común p y me queda esta ecuación que está acá, 1 sobre seno de tita derivada respecto de tita, seno de tita derivada respecto de tita, todo esto que está acá por p. Que empieza a parecerse a una ecuación de autovalores y autovectores. Entonces, empecemos por considerar el caso m igual a 0. Y les recuerdo, m igual a 0 va a ser la función en tita que va a ir multiplicada a la constante en la base de soluciones en phi. ¿Sí? Cada valor de m corresponde a alguna de estas autofunciones en la dirección phi. Bueno, entonces, tomemos esta ecuación, pongamos m igual a 0, así que para m igual a 0 este término se va, y me queda, déjenme reescribirlo, me queda esa ecuación que está ahí. ¿Sí? Entonces resolvamos primero la ecuación en tita para m igual a 0. Voy a hacer el siguiente cambio de variables. Voy a tomar x
como el coseno de tita. Si toman x igual a coseno de tita, ahora contesto la pregunta de Pablo, pero antes, si toman x igual a coseno de tita, esta ecuación se reescribe de esta forma. Entonces Pablo me pregunta, ¿por qué alfa 1 es m cuadrado? Alfa 1, Pablo, no te olvides, son los autovalores del problema de Sturm-Liouville en phi. ¿Sí? Y cuando resolvimos este problema para tener periodicidad en tita y en phi, en phi, llegamos a que la solución era coseno de m phi, seno de m phi, k era m, y los autovalores eran k cuadrado, así que son m al cuadrado. O sea, alfa 1, los alfa 1 son m al cuadrado. ¿Sí, Pablo? Bien, excelente. Muy bien, entonces, o sea, los autovalores del problema ahora en tita van a ser los alfa 2. Los alfa 1 ya están fijos por el problema que resolvimos en phi. Muy bien, entonces, fíjense, para los que tengan dudas de este cambio de variables, fíjense que es bastante fácil darse cuenta cómo funciona este cambio de variables. Dx es el diferencial del coseno de tita. Y el diferencial del coseno de tita es seno de tita, con un menos. ¿Sí? Sí, porque la derivada es perfecta. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Bueno, entonces fíjense lo que pasa acá. Dx se vuelve seno de tita de tita. Acá multiplico y divido por seno de tita y me queda seno cuadrado de tita sobre seno de tita. Seno de tita es dx. Seno cuadrado es 1 menos el coseno cuadrado, así que es 1 menos x al cuadrado. Y el menos, como tengo dos derivadas, menos por menos más. Así que efectivamente, con este cambio de variables, puedo escribir esta ecuación diferencial de esta forma. ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora ustedes notarán que con este cambio de variables, alguien me dice en el chat qué tipo de ecuación diferencial es esta. Exactamente, es una ecuación de Sturm-Liouville, ¿sí? Donde alfa 2 es el autovalor para este problema, la función de peso es 1, esto que está acá es la función P, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces, si ahora tita va entre 0 y pi, o sea, si mi recinto va del polo norte al polo sur, fíjense que la coordenada x va de 1 a menos 1, ¿no? Porque el coseno de 0 es 1, el coseno de pi es menos 1, así que la coordenada x va en el intervalo menos 1, 1, y la función p se anula en 1 y menos 1, con lo cual automáticamente el problema es de Sturm-Liouville, así que vamos a tener una base. Así que está todo bien, elegimos correctamente, y entonces podemos seguir avanzando. Muy bien, entonces, básicamente tenemos un problema de Sturm-Liouville y esta ecuación nos va a dar una base completa y ortogonal en tita, con un conjunto de autovalores alfa 2 sub m o sub n. ¿Sí? Vamos a tener que usar una letra distinta. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los autovalores? ¿Ustedes reconocen esta ecuación? Esta ecuación tiene nombre. La forma de resolver este tipo de ecuaciones es proponer que P es un polinomio, o sea, una suma de coeficientes a sub n por x a la n, y tratar de resolver ecuaciones para estos coeficientes. Si hacen eso, ustedes van a descubrir que los autovalores de esta ecuación son L por L más 1, o sea, esta ecuación tiene soluciones que forman una base cuando alfa 2 es un entero por el entero más 1, y si lo escriben de esta forma, reconocerán la ecuación como la ecuación de Legendre, y si no la reconocen igual, bienvenidos, les presento la ecuación de Legendre,
que tiene soluciones, tiene como soluciones los polinomios de Legendre. Y los polinomios de Legendre, para cada valor de L, son básicamente 1 sobre 2 a la L, L factorial, la derivada elésima de x cuadrado menos 1 a la L. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está acá me da una base de soluciones que son los polinomios de Legendre y tienen autovalores L por L más 1. Pablo me pregunta de dónde sale que alfa tiene que ser L por L más 1. Sale de resolver la ecuación diferencial, Pablo, porque acordate que este tipo de ecuaciones diferenciales es una ecuación diferencial de autofunciones y autovectores. O sea, para cada, o si querés esta ecuación de acá, para cada solución, vos lo que querés es una solución tal que al calcular la derivada segunda, al aplicar este operador, te dé un numerito por la misma función. Y el numerito es el autovalor, entonces sale al mismo tiempo que haya la solución, haya el autovalor de cada autofunción. ¿Sí? Bien. ¿Todos de acuerdo? Bien. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos una base. Por razones históricas, los polinomios de Legendre, en vez de normalizarse a que el área bajo la curva D1, se normalizan pidiendo que el polinomio de Legendre, evaluado en el extremo x igual a 1, me dé siempre 1. Y entonces acá les escribo algunos de los polinomios de Legendre. Por ejemplo, el polinomio de Legendre de orden 0 es la constante, 1. ¿Sí? Que valga 1 en lugar de 8 tiene que ver con esta convención, pedir que en x igual a 1 valga 1. El polinomio de Legendre de orden 1 es x. El de orden 2 es 3x cuadrado menos 1 sobre 2. El de orden 3 es 5x cubo menos 3x sobre 2. Y así. Son una base ortogonal de polinomios en el intervalo menos 1, 1. Y L tiene que ser mayor o igual que M. Ahora vamos a ver para cuando generalicemos para el caso M distinto de 0, pero por ahora estamos trabajando en el caso M igual a 0, así que para esta ecuación tener soluciones finitas que formen una base, L por ahora tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, veamos las propiedades de estos polinomios en un momento de Wikipedia de esta clase. Lo voy a hacer rápido, pero ahora les voy a mostrar un notebook que va a ser bastante más útil para que ganen un poco de intuición. Iñaki me pregunta si está garantizado que hay un único polinomio en los cuales evaluado en 1 me da 1. No, esta elección es arbitraria. O sea, la base es completa, podríamos elegirlo normalizando. O sea, una elección posible sería pedir que, por ejemplo, la integral del el producto escalar, o sea, el módulo cuadrado del polinomio me dé 1, integrado entre menos 1 y 1. Hay muchas elecciones posibles. Lo que me importa es que una vez que yo elegí cómo normalizarlo, tengo una base única. ¿Sí? Es lo mismo que la base de senos y cosenos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ortogonalidad. Estos polinomios son ortogonales, no son ortonormales. Ahora Federico e Iñaki me están haciendo preguntas sobre cuánto valen los polinomios y ahora los convenzo de que esto está bien. Denme un segundo. Bueno, entonces, ortogonalidad. El producto de un polinomio de Legendre de orden L contra otro polinomio de Legendre de orden L', integrado entre menos 1 y 1, da este numerito que está acá por la delta. Eso significa que si L es distinto de L', esta integral da 0. ¿Sí?
O sea que son realmente ortogonales. No son ortonormales porque en lugar de normalizarlos a que el área bajo la curva me dé 1, elegí esta convención y entonces tengo este producto acá. Federico me pregunta, reemplazando acá, él me dice, si esto yo lo evalúo en x igual a 1, me da 0, no me da 1. Pero, Federico, no podés evaluar antes de derivar. ¿Sí? O sea, primero tenés que derivar L veces y evaluar al final. Entonces, fíjate acá, acá ya están calculadas las derivadas. Si esto lo evalúo en el 1, me da 1. Si esto lo evalúo en el 1, me da 1. Si esto lo evalúo en el 1, me da 3 menos 1, 2, dividido 2, 1. Si esto lo evalúo en 1, me da 5 menos 3, 2, dividido 2, 1, y así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos ortogonalidad y además tenemos completitud, y con completitud hay que tener cuidado, porque justamente los polinomios no están normalizados, entonces yo puedo desarrollar cualquier función en el intervalo menos 1, 1, como una suma de los polinomios por los coeficientes a sub L. ¿Sí? Ahora te contesto, Ricardo, pero vamos a primero a ver completitud para... Entonces, yo puedo desarrollar una función f como una suma de los polinomios con coeficientes. Ahora, ojo, porque como tengo este coeficiente de normalización, los coeficientes a sub L van a ser la proyección de f en los polinomios de Legendre por la inversa de este coeficiente para que estén normalizados, o sea, por 2L más 1 sobre 2. Y entonces, la relación de completitud queda que la delta de Dirac en x menos x' lo puedo escribir como una suma del producto de polinomios de Legendre por 2L más 1 sobre 2. Ricardo me pregunta, bien, entonces vamos por partes. Ricardo me pregunta, ¿por qué la convención de normalización no implica que la integral sea 1? Entonces, a ver, pedir que estén normalizados es pedir que la integral de p sub L al cuadrado de x entre menos 1 y 1 sea 1. ¿Sí? Pedir que estén normalizados sería pedir esto. Nosotros lo que estamos pidiendo es que P sub L evaluado en 1 valga 1. Estas dos cosas son totalmente independientes, ¿te das cuenta? O sea, esto me fija la amplitud del polinomio, porque una vez que dije cuánto vale en un punto, básicamente fijé toda la amplitud, pero no necesariamente me asegura que esta integral me dé 1. De hecho, no lo asegura. Después, Ricardo me pregunta, no, Pedro me pregunta por qué la integración es entre menos 1 y 1. Recordá, Pedro, que estamos resolviendo el problema en una esfera, así que la coordenada θ va entre 0 y pi. ¿Sí? Phi va entre 0 y 2pi para dar toda la vuelta, y θ va entre 0 y pi. Ahora, la coordenada x es un cambio de variable y es el coseno de θ. El coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi vale menos 1, así que mapear toda la coordenada θ, todo el intervalo de θ, va entre menos 1 y 1. Muy bien. Y después, finalmente, Bautista pregunta cuáles serían las condiciones de contorno triviales. Las condiciones de contorno triviales, en este caso Bautista, no las necesito porque P, esto que está acá, se anula en los dos polos. Entonces, automáticamente, el problema es de Sturm-Liouville, no importa lo que pase en los polos. Si yo tuviera, por ejemplo, media esfera, si tuviera un hemisferio, ahí sí debería, por ejemplo, pedir que el plano del ecuador esté a tierra para asegurarme en θ tener condiciones de contorno de Sturm-Liouville, pero claro, muy bien, Bautista, muy buena observación. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo hasta acá?
Bien, entonces, bueno, entonces tenemos una base de polinomios que me dan una base completa. Lucas dice algo que por eso quiero que ganen intuición. Entonces, por eso ahora vamos a hacer una pausa. No una pausa en la clase, sino una pausa en el ritmo, para ganar un poco de intuición sobre esto. Entonces, primero que nada, empecemos por algo casi filosófico. Si yo a ustedes les pregunto cuánto vale el seno de pi sobre 8, ¿quién me dice sin mirar en la calculadora por el chat el valor? Veo que nadie, porque nadie sabe cuánto vale el seno de pi sobre 8, o pi sobre la raíz de 16. Claro, Pedro me dice casi, pero casi es lo mismo que no saberlo. Entonces, el tema es el siguiente. Ustedes saben dibujar una función seno y una función coseno, pero no saben calcular exactamente el valor, o sea, tienen formas, pero no en el aire, ¿sí? Todas las bases que vamos a ver a partir de ahora, funciones de Bessel, polinomios de Legendre, armónicos esféricos, lo único que tienen que aprender, que ganar, es intuición respecto de cómo dibujarlas, qué simetría tienen, qué valores típicos toman, pero no es muy distinta a la base de senos y cosenos. Entonces, por más que les parezcan funciones raras, piensen que en algún momento el seno o el coseno a ustedes les pareció una función rara, y no se enrollen con algo que no es mucho más complicado que eso. ¿Sí? ¿Estamos? Iñaki me dice algo muy gracioso, que es algo sobre la raíz de 6, y está muy bien, Iñaki, pero eso vale para cualquier cosa. ¿Cuántos autos fabrica una empresa al año en la República Argentina? Algún número dividido la raíz de 6, y seguro hay un número tal que dividido la raíz de 6 es el número de autos que se fabrican por día. Así que bueno, entonces, bien, entonces, Federico pregunta al final cuánto valía, entonces ahora vamos a ir a eso. Entonces, lo primero es, ustedes saben que los senos y los cosenos tienen un montón de propiedades de simetrías y relaciones, saben calcular derivadas y saben hacer ese tipo de cosas. Entonces hay un montón de relaciones de recurrencia que les pueden resultar útiles, y yo en los apuntes les dejo algunas. Por ejemplo, ciertas relaciones entre los polinomios de diferentes órdenes, cómo calcular una derivada en términos de los polinomios de otro orden, y el hecho de que para todo L, excepto L igual a 0, la integral de P sub L entre menos 1 y 1 vale 0. Entonces, vamos a dibujar estos polinomios. Entonces, yo en la clase pasada compartí con ustedes un notebook que lo vamos a usar bastante, y se los aconsejo que realmente traten de hacerlo funcionar por su cuenta usando Google Colab, porque los va a ayudar mucho también a resolver el problema de las simetrías. La clase pasada dibujamos senos y cosenos, vamos a dibujar los polinomios de Legendre. Entonces, empecemos con, fíjense, hay una función ya en NumPy que las tiene construidas, que se llama LPBM, donde esto es el valor de L, y esto que está acá es el valor de M. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es, para M igual a 0, o sea, el problema que acabamos de hacer, dibujar los diferentes valores posibles, a las diferentes autofunciones para cada valor de L. Entonces, acá las ven, fíjense que lo que hablábamos hace un ratito, el primer polinomio de Legendre es 1. El segundo polinomio de Legendre, para L igual a 1, es X. Y vale, fíjense que todos valen 1 en el extremo X igual a 1. El segundo polinomio de Legendre, el tercero, para L igual a 2, es esta función que está acá, una especie de cuadrática. El tercero es la roja, y el cuarto es la violeta. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo primero que pasa es que fíjense que el número de ceros que tiene el polinomio, cada polinomio de Legendre, es igual al orden. El orden, por ejemplo, este no tiene ninguno. El polinomio de orden
1, el naranja, tiene un 0 en el medio. El de orden 2 tiene 2 ceros. El de orden 3 tiene 3 ceros. Acá, acá y acá. El de orden 4, el violeta, tiene 4 ceros y así sucesivamente. O sea, hacen lo mismo al final del día que hacían los senos y los cosenos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Están todos de acuerdo? Bien, excelente. Lo siguiente que quiero que vean, entonces hubo muchas preguntas en la página de la materia respecto, o en el foro, respecto de cómo pensar las simetrías. Entonces, supónganse que tienen un problema en el cual tienen simetría de reflexión respecto al ecuador. O sea, por ejemplo, tienen la misma distribución de carga Q acá que acá. Entonces, ustedes saben, y hubo muchas preguntas de, ¿tengo que expresar las simetrías con palabras? ¿Tengo que usar operadores? Y los auxiliares les dijeron muchas veces, no importa lo que les resulte cómodo, porque lo que realmente importa va a ser ahora que ustedes entiendan de la misma forma que ustedes saben usar senos o cosenos de acuerdo a la paridad que tenga una función que ustedes quieren expandir, darse cuenta que con este tipo de funciones pasa lo mismo. Entonces, supongamos que tengo una distribución de carga que es simétrica respecto del plano del ecuador. ¿Sí? O sea, respecto de este plano, tengo una distribución simétrica. Eso significa que en términos, cuando yo quiera expandir el potencial en θ, en términos de estas funciones, solo me van a poder sobrevivir las que tienen la misma simetría, que son el modo 0, que es la constante, el modo 1 no, el modo 2, porque también es par, el modo 3 no, el modo 4, el modo 5 no, etc. Si estoy en una situación en la cual tengo que romper la simetría, tendré los modos impares. ¿Todos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? O sea, alcanza solo con esto para entender cómo manejar los polinomios. ¿Sí? Muy bien. Perdón, no entendí. ¿Por qué Dale, decime. paridad por qué la paridad implica simetría? A ver, suponete que tenés un problema. Suponete que tenés un problema en el cual tenés los cascos. Suponete que tenés un problema así. ¿Sí? En el cual, por ejemplo, acá tenés los mismos potenciales. ¿Sí? Eso significa que tu potencial phi tiene que ser simétrico respecto del ecuador, porque en la superficie el potencial es simétrico. ¿Estamos? Ahora, suponete que tu potencial tiene una dependencia con el P1. El P1 rompe la simetría, porque el P1 es una función lineal. Entonces, el P1 te va a dar algo que va a valer 8 acá y 1 acá, en lugar de 8 y 8. Entonces, el P0 no rompe la simetría, el P2 no rompe la simetría, pero el P1 sí. ¿Estamos? Ok, está bien. Bien, excelente. O sea, es lo mismo que cuando, por ejemplo, en cartesianas, vos agarrás y decís, bueno, por ejemplo, vamos a pensarlo de una forma más sencilla. Suponete que tenés una cuerda. O sea, una pregunta. Entonces yo tendría como una... Para que antes te doy un ejemplo concreto a ver si te ayudo. Suponete que tenés una cuerda, ¿sí? Vos tenés una base acá, en la cual el primer modo es este, el segundo es este, ¿sí? Entonces, suponete que la cuerda te la perturban de la siguiente forma, de esta forma. De forma tal que frente a este punto tenés simetría de reflexión. Vos ya sabés de cuando hiciste el problema de la cuerda, estaban los dos extremos,
que te tenés que quedar, la expansión de estas condiciones iniciales van a tener a este seno, pero no van a tener a este, porque este rompe esta simetría, van a tener al siguiente, no van a tener al otro, y así. Acá pasa lo mismo. Entonces, dale, ahora te escucho tu pregunta. No, que se me ocurre que tendrías como una base para cuando tenés una base para cuando no tenés simetría. Sí, cuando, a ver, cuando, está muy bien. O sea, pensá en este problema. Vos acá tenés una base para la cuerda que incluye este tipo de funciones y este. Pero cuando tu condición inicial es de este tipo, tiene proyección cero en este tipo de solución, en estos elementos de tu base. Así que te queda un espacio más chico. Es exactamente así. ¿Sí? O sea, lo que vos decís está bien. Para problemas que tienen simetrías, podés tener una base más chiquita. A ver, Perfecto. después, mientras Martín me dice que no ve tan claro el desacoplamiento como en cartesianas, porque él le resulta claro que en las caras de un cubo, pero Martín, pensalo así, no es una propiedad de cartesianas, es una propiedad de la separación. Y nosotros pudimos separar el problema de coordenadas esféricas. Una vez que lo pudimos separar, ya está, exactamente, ahí Martín me dice que sí. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? ¿O alguien tiene una duda? Vamos, digan sí o no. Bien, parecería que estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, avancemos un poquito más. Bien, entonces, si todos están de acuerdo hasta acá, vamos a ver el caso con m distinto de 0. Y en ese caso lo que tenemos son lo que se llaman las funciones asociadas de Legendre. O sea, ahora lo que tenemos que resolver es la ecuación diferencial que teníamos acá para m igual a 1, para m igual a 2, para m igual a 3, y así para cada valor de m. Recuerden que el autovalor del problema en θ es alfa 2, no es m. M es el autovalor en phi. Entonces, para cada valor de m vamos a tener una base, y resolver esta ecuación diferencial, que de nuevo es un problema de Sturm-Liouville con autovalores y autovectores, nos dan bases que están dadas por las funciones asociadas de Legendre, ya no son polinomios para m distinto de 0, y las funciones asociadas de Legendre son básicamente esto que ven acá. P sub L para cada valor de m es menos 1 a la m por 1 menos x al cuadrado a la m sobre 2, la derivada mésima del polinomio de Legendre de orden L, y esto se puede reescribir reemplazando la definición del polinomio de esta forma, y por comodidad uno también define funciones asociadas con m negativos, y básicamente las funciones asociadas con m negativos son las mismas que con m positivo, con un menos 1 a la m adelante y un factorcito de normalización para que sigan valiendo lo que tienen que valer en los orígenes, en los extremos, y eso es todo. ¿Estamos? Entonces, listo, tenemos una base completa para cada valor de m. Entonces, para cada valor de m fijo, los P sub LM van a ser una base completa de funciones en el intervalo 0pi en la esfera o en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Cumplen ortogonalidad y cumplen completitud. Entonces, vamos a repasar ortogonalidad. La forma en la cual cumplen ortogonalidad es, recuerden que tengo una base para cada valor de m. O sea, para cada valor de m, lo que tengo es, para m fijo, el producto de dos funciones generalizadas de Legendre con L's distintos va a ser un coeficiente de normalización por la delta de L' y tengo completitud de nuevo con este coeficiente horrible de normalización, la suma de los productos
de las funciones generalizadas de Legendre. Entonces, fíjense que lo que pasó es que para la esfera completa, o sea, para cualquier valor de θ y de φ, tenemos dos problemas de Sturm-Liouville, tenemos una base completa en toda la esfera, o sea, en términos de las coordenadas θ y φ, y recuerden que cada una de estas funciones va multiplicada por un seno o un coseno o por un e a la i k φ. Efectivamente, Lucas me pregunta si m es, claro, es la frecuencia en la dirección φ. Entonces, lo que vamos a hacer es, como cada una de estas va en la expansión multiplicada por una de las autofunciones en φ, escribimos el producto de cada una, y entonces nos quedan los armónicos esféricos, que ahora sí van a estar normalizados a 1, entonces los ILM, que son los armónicos esféricos, son la función de Legendre, en función del coseno de θ, o sea, en función de x, por e a la i m φ, por este factor, para que el integrar sobre toda la esfera de radio 1 me queden funciones ahora ortonormales. ¿Sí? L va desde 0 hasta infinito y m toma valores entre menos L y L. Y entonces fíjense que efectivamente m me controla cuántos ceros tengo en la dirección φ, y L va a controlar cuántos ceros tengo en θ. Bien, Andrés me pregunta en qué momento sale la condición de que m tiene que estar acotado entre menos L y L. Y si recuerdan, yo no resolví la ecuación diferencial de Legendre, pero si recuerdan cuando yo les conté cómo se resolvía reemplazando una expansión en polinomios, yo les dije que L tiene que ser mayor o igual que M para que existan soluciones finitas y reales. Entonces, básicamente lo que pasa es eso. Para que existan autofunciones finitas y reales, ahí me están diciendo que hubo un problema con el audio, así que lo repito. Básicamente, cuando resolvemos esta ecuación diferencial, para que existan autofunciones finitas y reales, L tenía que ser mayor o igual que M. ¿Todos de acuerdo? Díganme si me escucharon y si están de acuerdo. Bien. Entonces, hemos llegado a que resolver el problema de Sturm-Liouville en θ y en φ, o sea, en toda la superficie de una esfera por el momento de radio unitario, nos da una base completa que está dada por los armónicos esféricos. ¿Sí? Entonces, antes de seguir, vamos a ver qué pinta tienen los armónicos esféricos, que obviamente van a cumplir relaciones de ortogonalidad y demás, pero déjenme volver al notebook. Y realmente, yo quiero ser muy insistente en esto, les aconsejo que realmente lo usen a la hora de resolver ejercicios y para pensar qué tipo de simetrías esperan, y cuando hacen una expansión, qué esperan que pase o sea, que ganen intuición un poco con las funciones que estamos graficando. Entonces empecemos con algo básico, miremos cómo son las demás funciones generalizadas de Legendre. Entonces, lo que ven acá son las funciones de Legendre para m igual a 1. Entonces recuerden, para m igual a 1, variando L, y ahora L ya no empieza en 0 porque L tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, para L igual a 1, 2, 3, 4, 5, tenemos una base. Y fíjense lo que pasa, de nuevo, L igual a 1, no tengo ningún 0. O sea, la primera autofunción en θ no tiene ningún 0. La siguiente es la naranja, tiene un 0. La siguiente es la verde, tiene 2 ceros. 3 ceros, 4 y demás. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar los valores acá y dibujar otros órdenes, y les aconsejo que lo hagan. Bien, la siguiente cosa que quiero que noten es que fíjense que las simetrías al variar L
se alternan al variar m. Entonces, acá para m igual a 0 teníamos una función par, para la primera, para L igual a 1 era impar, y acá fíjense lo que pasa, la primera ahora es par, la segunda es impar, y así. Entonces, al variar m, la alternancia de par-impar cambia con el valor de L. O sea, no se queden con los L's pares o los L's impares, porque esto también cambia al variar m. ¿Todos de acuerdo? Profe, Sí, siento que me mareó un poco dale, esto último. sí. Un poco, más que nada con el gráfico, desde que dijimos que m puede dejar de ser 0. ¿En qué sentido? Para m, claro, sí, m puede. A ver, vos lo que tenés es una expansión. Vos lo que tenés es una expansión que es de la forma suma de seno de m phi más coseno de m phi por una función p en tita. ¿Sí? Para cada valor de m vas a tener una base en tita variando L. ¿Te das cuenta? O sea, el M que multiplica a este seno es el mismo que acá. Y esta suma en los senos y cosenos era desde 0 hasta infinito. Así que M, claro que va a poder ser distinto de 0. No, sí, ¿Sí? sí, sí. Bien, perfecto. ¿Pero Dale. qué era L? L son los autovalores. L son los autovalores en tita. Los autovalores en tita son L por L más 1. M cuadrados son los autovalores en phi, y L por L más 1 son los autovalores Ok. en tita. Son las dos constantes de separación del problema. ¿Sí? ¿Vamos? Ok. Bien. Excelente. Entonces, el producto de estos polinomios de Legendre que ven, el producto de estos polinomios de Legendre por los senos y cosenos, o si quieren, compactando todo esto como E a la I m phi, el producto de esto por esto son los armónicos esféricos. Y entonces vamos a dibujar armónicos esféricos. Y eso lo hago acá, fíjense lo que hago, me genero un vector que tiene valores de tita entre 0 y pi y valores de phi entre 0 y 2pi. Me genero una malla para tita y phi. Calculo las coordenadas x, y y z sobre la superficie de una esfera, proyectando, ¿sí?, en senos y cosenos. Y después grafico en la superficie de la esfera la amplitud del armónico esférico. Esta función SPH armónico lo que hace es calcularme el armónico esférico en función de L y M. Bueno, entonces, empecemos con, por ejemplo, L igual a 1, M igual a 0. Fíjense lo que pasa. El armónico esférico 1, 0 es básicamente como si fuera un dipolo en algún sentido. ¿Se dan cuenta? Tengo positivo arriba, negativo abajo. Es impar respecto a reflexiones en el ecuador, y como M es 0, el E a la I M phi, E a la 0 es 1, no tengo dependencia en phi. Bien, vamos con M igual a 1. Miren lo que pasó. Ahora tengo como una distribución dipolar, pero a lo largo del eje X. ¿Y qué pasa a lo largo del eje X? ¿Qué pasa en la esfera? Cuando me muevo así, el E a la I M phi es como un seno y un coseno, así que tengo algo que me da un máximo, un 0, un mínimo, un valor negativo, azul, un 0 y así. ¿Todos de acuerdo? O sea, se dan cuenta, a medida que giro, veo básicamente oscilar esto con periodo 2pi. Tomemos m igual a menos 1. Y fíjense que ahora me quedo esto orientado en otra dirección. O sea, básicamente lo que está pasando es que estos tres armónicos esféricos con L igual a 1, básicamente me dan como si fueran distribuciones dipolares, en algún sentido,
sobre la superficie de la esfera unitaria, apuntando en diferentes direcciones. Ahora tomemos, por ejemplo, L igual a 5, M igual a 3. Fíjense que me quedan 1, 2, 3, 4, me quedan muchos gajos en phi, ¿sí? Y tengo 3 gajos en tita. Si pusiese, por ejemplo, 5 y 0, me quedan solo una perturbación, me quedan solo oscilaciones en la coordenada tita, y simetría de reflexión. M igual a 0 va a tener siempre simetría de reflexión alrededor del eje Z, y si pongo 5, 5, voy a tener solo gajitos sin dependencia en tita. O sea, se dan cuenta que básicamente los armónicos esféricos son como si fueran, por eso conseguí una pelota hoy, son modos de oscilación de la superficie esférica. Son modos normales del problema de Laplace en la superficie esférica unitaria. ¿Todos de acuerdo? O sea, no quiero que entiendan completamente los armónicos esféricos hoy, le vamos a dedicar varias clases, pero quiero que vayamos ganando intuición respecto de lo que pasa. Díganme si están todos de acuerdo hasta acá. Bien, entonces, Tadeo me pregunta, si esas preguntas las deberíamos cambiar entre azul y rojo en el tiempo. No por ahora. A ver, muy bien. Amalia me pregunta, entonces, los colores representan, claro, representan cambios de máximos a mínimos. O sea, pensá, por ejemplo, el modo en el cual todo esto es azul, toda la mitad de arriba, o toda la mitad de arriba es roja y la mitad de azul, significa comprimo acá y expando arriba. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago eso, es exactamente eso. ¿Sí? Si lo pudiera hacer en forma perfectamente esférica. Exactamente. Entonces, si yo hago esto, voy a tener una deformación de ese tipo. Ahora, Tadeo me pregunta si esto oscilaría en el tiempo. Si estuviera resolviendo una ecuación para el tambor, sí. Si estuviera resolviendo una ecuación de ondas. Eso es algo que vamos a hacer más adelante. Por ahora son soluciones estacionarias. Ahí Tadeo me dice que está de acuerdo. Entonces, efectivamente, Amalia, los colores representan cambios de máximo a mínimo. Recuerden que igual que estas son funciones complejas, así que yo estoy graficando acá la parte real. Y Lucas dice algo que está muy bien. Tengo que jugar con los gráficos para entenderlo bien. Esto va a estar, ya está en la página de la materia, y mi consejo es jueguen para ganar intuición, entre otras cosas respecto de la simetría. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? No es nada, Amalia. Gracias a vos. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas propiedades que van a ser útiles a la hora de resolver ejercicios, pero mi consejo, y volviendo a la pregunta de cómo tengo que entender las simetrías, tengo que aplicar operadores, si ustedes grafican las funciones y entienden las simetrías, va a ser mucho más fácil que si intentan demostrar cada simetría por separado con un operador, y por eso habrán notado que, por ejemplo, el jefe de trabajos prácticos, Emilio, les dijo varias veces, si querés escribirlo con palabras, escribí las simetrías con palabras. Bueno, entonces, obviamente tenemos relaciones de ortogonalidad, los armónicos esféricos son ortogonales, recuerden que ahora estas funciones son complejas, así que el ILM complejo conjugado por el ILM tita phi seno de tita, todo esto es de x, ¿no? Porque es el diferencial de coseno de tita, pero además esto es realmente el jacobiano en esféricas, seno de tita de phi, no se olviden por favor nunca el seno de tita en el jacobiano en esféricas, es delta de L, L', delta de M, M'. O sea que cada uno de los armónicos esféricos es ortogonal con el resto, tanto en tita como en phi. También tenemos relaciones de completitud, tenemos que la suma sobre todos los valores
desde L igual a 0 hasta infinito, y todos los valores permitidos de M, de ILM complejo conjugado por ILM, y noten que es para tita y phi prima y tita phi, para el mismo valor de L y M, este producto me da la delta en phi menos phi prima y la delta en tita menos tita prima dividido el seno por, de nuevo, el jacobiano de Freitas. Es muy importante, esta es una relación que realmente vamos a usar. No es solo una expresión formal. Bien. Muy bien. Tienen algunas propiedades interesantes los armónicos esféricos, que ahora yo se las voy a dejar para los que quieran demostrarlas, no son difíciles, pero les voy a mostrar cómo hacerlo con Simpa y esto que va a ser una forma interesante de ganar tiempo y también ganar intuición. Entonces, por ejemplo, el armónico esférico con menos M es igual al complejo conjugado del armónico esférico con M positivo por menos 1 a la M. Esta es una relación que va a ser muy útil porque el potencial electrostático es real, así que vamos a tener cosas, para que sea real vamos a tener que hacer el armónico esférico más su complejo conjugado, o sumar sobre los M positivos y negativos, y esta relación muchas veces va a ser importante para obtener potenciales electrostáticos reales. Pero bueno, entonces recuerden, el armónico esférico con menos M es igual al armónico esférico con M positivo, complejo conjugado, con un menos 1 a la M. Este menos 1 a la M tiene que ver, aparece por las funciones generalizadas de Legendre y lo que les decía de lo que pasaba con la paridad al variar M. Bien, y después, otras propiedades interesantes que ahora les voy a contar otras, es que, por ejemplo, si invierto el punto, o sea, si tengo la esfera y en lugar de mirar este punto de acá, miro el que está del otro lado, obtengo el mismo armónico esférico, salvo por un coeficiente que se los dejo a ustedes para calcular analítico, pero ahora les muestro cuánto vale. Bueno, entonces, veamos algunos, antes de mostrarles todo eso, veamos las expresiones en algunos casos particulares. Empecemos por el primero, el I00, el primer armónico esférico. Solo hay que venir acá y reemplazar para, recuerden que para L igual a 0, esto que está acá vale 1, E a la 0 vale 1, y solo hay que evaluar toda esta raíz en 1, y lo que me queda es 1 sobre raíz de 4pi. O sea que el armónico esférico 0, 0 representa básicamente la superficie de la pelota sin deformar. ¿Sí? Es isótropo. En todas las direcciones del espacio en las que miro, veo la misma amplitud. Veo 1 sobre raíz de 4pi. Y es el único armónico esférico que me da una solución isótropa. ¿Sí? Bien. Una cosa que es fácil de demostrar a partir de acá, que ahora se los voy a mostrar de otra forma, es que la integral de todos los armónicos esféricos da 0, salvo para m igual a 0 y L igual a 0, justamente porque tengo amplitud constante. Esto se puede integrar usando ortogonalidad, pero se los voy a mostrar de otra forma. Pero también es fácil verlo con las expresiones que les mostré. Los armónicos esféricos son funciones que oscilan en la superficie del esfero. ¿Sí? Así que no voy a perder mucho tiempo acá. Más me interesa mostrarles un poco lo que les acabo de mostrar recién, por ejemplo, los 3 armónicos esféricos con L igual a 1. Entonces, si ustedes vienen a esta expresión, acá, a esta expresión, la definición de los armónicos esféricos, y la reemplazan L igual a 1, M igual a 0, esto me queda 1 de nuevo, y para M igual a 1 y menos 1 me van a quedar seno más y coseno más y seno, o coseno menos y seno. Entonces, básicamente lo que me queda es lo que ven acá. Me queda raíz de 3 sobre 4pi coseno de tita, o sea, el I10 no depende de phi. Y el I11 y el I1 menos 1 me quedan seno de tita, E a la I phi y E a la menos I phi. Entonces, fíjense un poco lo que les mostraba hace un rato. El I10 solo tiene oscilación en tita y no tiene dependencia en phi, así que es como una deformación así.
¿Sí? Tengo mayor, en realidad sí, tengo menor amplitud acá y mayor acá. Y me define básicamente una dirección a lo largo de, una deformación a lo largo de X, el otro de Z, el otro es como en X y el otro es como en Y. O sea que los armónicos esféricos, el 0, 0 es isótropo, los unos tienen que ver con las tres direcciones, con deformaciones a lo largo de tres ejes característicos en cartesianas, y a medida que voy aumentando el orden, tengo deformaciones más complejas, cuadrupolares y demás en la superficie de la esfera. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? A ver, a ver. Bien, entonces empiezo a contestar preguntas. Francisco me pregunta, las soluciones sumando sobre... Ahora vamos a escribir la solución general, pero primero veamos cada armónico esférico por separado. En un ratito te escribo la solución general. Lucas pregunta, por ahora estoy mirando, Lucas me pregunta si en el jacobiano R es 1, efectivamente, por ahora estoy mirando solo la dependencia en tita y en phi. Pablo pregunta lo mismo, pero por ahora estoy mirando, claro, por ahora estoy mirando solo la esfera de radio unitario y creo que todo el resto está de acuerdo. Bien, entonces, antes de escribir, claro, Martín pregunta el phi, sí, está muy bien. Está muy, muy bien la observación de Martín. Este es SF. Vamos. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ver otro notebook muy rápidamente. ¿Sí? En el cual los voy a enseñar a manipular un poco simbólicamente, brevemente. Este notebook está subido como material adicional de la clase de hoy. Les voy a enseñar a manipular un poquito simbólicamente los armónicos esféricos. Entonces, fíjense, por ejemplo, le puedo preguntar a SimPy cuánto vale el armónico esférico para menos m, los que les contaba hace un rato, y fíjense que me queda menos 1 a la m por e a la menos 2i m phi, y esto ustedes saben que si m es entero, ya saben lo que va a pasar cuando phi vaya entre 0 y 2pi, por el mismo armónico esférico. Por otro lado, puedo darme vuelta, ir de phi a menos phi, y me queda lo mismo con el mismo coeficiente. Puedo pedirle el conjugado de los armónicos esféricos y me queda lo mismo que ven acá. Entonces, fíjense, o sea, esto que está acá, todo esto lo puedo convertir en el armónico esférico conjugado. Así que básicamente lo que les estoy mostrando es una de las propiedades que les mostré hace un ratito analíticamente. ¿Estamos? Y así pueden jugar un poco con lo de cómo cambiar los ángulos. Les pueden pedir, por ejemplo, que expanda la función de los armónicos esféricos, y acá básicamente tienen la expresión que les escribí hace un ratito, y acá está el I00, que fíjense que lo que hago es evaluar el armónico esférico en L y M igual a 0, le pido que me expanda la función y que me la simplifique, y me da 1 sobre raíz de 4pi. Podemos calcular derivadas, por ejemplo, la derivada del armónico esférico respecto de tita es todo esto que están acá, pero la derivada del armónico esférico respecto de phi, recordarán de cuántica, es im por el mismo armónico esférico. Y le podemos hacer integrales. En general, SimPy no es muy ducho con darse cuenta que algunas cosas son ortogonales. Entonces, por ejemplo, le pido que me integre algo que debería darse cuenta que es 0 y no se da cuenta. Pero si uno explícitamente, entonces fíjense que lo que hago es usar el comando integrate para integrar, y le digo que integre tita entre 0 y pi, y phi entre 0 y 2pi. Pero una cosa que uno puede hacer es, una vez que uno tiene el resultado, pedirle que lo simplifique, que lo expanda y después lo simplifique, y muchas veces eso funciona. Entonces yo les dejo en la página de la materia, por ejemplo, cómo hacer integrales contra delta de Dirac, cómo ver que algunas integrales son 0, y varias cosas que están en el apunte y que vimos hoy, las pueden verificar analíticamente usando SimPy. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería mostrar para que ganen un poco también de tiempo a la hora de hacer ejercicios en sus casas usando
usando un notebook. Bien, ¿dudas hasta acá? Parecería que no. Muy bien, entonces vamos con los últimos minutos de la clase. Pablo me pregunta qué es axisimétrico, que no depende de φ, o sea que tiene simetría de rotación alrededor del eje Z. ¿Sí, Pablo? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver, para terminar, las soluciones en la dirección R. Lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial que nos quedó. Recuerden, les recuerdo dónde empezamos, hace casi 2 horas. Habíamos partido el problema en 3 ecuaciones y teníamos una ecuación en φ, teníamos una ecuación en θ y nos quedó una ecuación en R, donde ahora alfa 2 ya no es un autovalor libre, es L por L más 1. Entonces tenemos que resolver la ecuación diferencial que nos quedó en R. No vamos a tener una base ahora en esta dirección, porque ya tenemos Sturm-Liouville en θ y en φ. Las soluciones a esta ecuación diferencial son fáciles de verificar, son R a la L y 1 sobre R a la L más 1. Los que tengan duda, lo único que tienen que hacer es reemplazarlo acá y hacer la cuenta y ver que al derivar de 2 veces les vuelve a quedar lo mismo por L más 1. Entonces, la solución general ahora es el producto de todo esto por las funciones en R. Entonces, el potencial más general en un recinto como este es un numerito por R a la L más otro numerito dividido R a la L más 1 por los armónicos esféricos. Esta es una base completa, así que cualquier cosa que aparezca en la superficie de la esfera, cualquier cosa que aparezca, cualquier potencial arbitrario que yo ponga en la superficie de la esfera, lo voy a poder seguro desarrollar en términos de la base de los armónicos esféricos. ¿Todos de acuerdo? Acabamos de obtener, y fue difícil y tedioso, pero acabamos de obtener la solución más general posible para el problema, por ejemplo, para el problema de Laplace adentro de esta pelota. No es menor. ¿Sí? Entonces, ahora igual que como hicimos en la clase pasada, si alguien me pone una distribución de carga o un potencial muy delirante en la superficie de esta esfera, que ya no tiene que ser simétrico esférico, puede ser, por ejemplo, una distribución de carga acá en este polo y todo el resto cero. Es algo que me rompa totalmente la simetría, pero yo puedo seguro desarrollar el valor del potencial en las superficies en R en términos de los armónicos esféricos, sacar los coeficientes y conocer el valor del potencial. Bien, entonces, Lucas tiene una pregunta. Dale, Lucas. En la página anterior, Sí. donde decís las propiedades, vos, la última propiedad dice que es igual a θ, o sea, depende de θ y del potencial, ¿puede ser? No, sí. Cada Eso. tanto me va a pasar. Este es un fin imprenta, no un fin cursivo. Es la coordenada phi. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Martín tiene una duda. Vamos. Bien, Martín pregunta si no está faltando una tercer constante. Entonces, Martín, fíjate lo siguiente. No, en cartesianas teníamos solo 2 constantes, los A y B, acá es igual. Constantes de separación, está bien, pero fíjate que solo tenemos 2 autovalores, si querés, los que dependen de L y los que dependen de M. En cartesianas pasaba lo mismo, porque la gamma no era una tercer constante, gamma era menos m cuadrado menos n cuadrado.
Así que acá pasa lo mismo, solo hay dos constantes de separación en 3D. ¿Sí, Martín? Excelente. Bien, bueno, entonces, bien. Entonces, a ver, claro, exactamente, o sea, está muy bien lo que pregunta Bautista, lo que dice Bautista es, eso se ve en que la solución en R depende de L. Exactamente, es eso. Es exactamente eso. Bien, o sea, solo tengo dos autovalores, alfa 1 o dos constantes de separación. Alfa 1 y alfa 2, que son m cuadrado y L por L más 1, y la solución en R ya no me queda libre y no tengo una base, está fijada al valor de L, y no depende del valor de M, pero sí del valor de M. Bien, entonces, esto que está acá es la solución más general posible. Entonces, vamos a cerrar los últimos 4 minutos de la clase de hoy para analizar, porque hicimos un montón de cuentas, y analicemos un poquito físicamente cómo podemos interpretar esta expansión que vemos acá. Y más adelante esto vamos a volver y nos va a resultar muy útil. Bueno, entonces, empecemos por, fíjense, las constantes A y B las fijan las condiciones de contorno. Entonces, pensemos que tenemos una pelota como esta, ¿sí? Con alguna distribución de carga que, les vuelvo a repetir, no tiene que tener simetría esférica. Puede ser cualquier cosa. Entonces, tenemos una pelota como esta, y yo quiero medir el potencial afuera de la pelota, ¿sí? Entonces, R1, recuerden cómo habíamos definido la región en la cual resolvíamos, ¿sí? R1 y R2, acá le puse R1 y R2, o R0 y R1, el radio interno es el radio de la pelota, y el radio externo es más infinito, porque yo quiero obtener la solución afuera de la pelota. Entonces, eso significa que en esta solución que escribí acá, como el potencial tiene que irse a cero en el infinito, los coeficientes A sub LM tienen que ser todos ceros para cumplir la condición de contorno de que para R tendiendo a infinito el potencial se vaya a cero. Así que en ese caso, solo me queda esta parte de la expansión. Me queda que la solución afuera de una distribución esférica de carga, o de una esfera, un dado potencial, se tiene que poder escribir como un coeficiente sobre 1 sobre R a la L más 1 por los armónicos esféricos. Y fíjense, veamos qué pasa con esta expansión. ¿Cómo es? El primer término es, para L igual a M igual a 0, es B00 sobre R a la 0 más 1, 1, por el I00, que es 1 sobre raíz de 4pi. Y oh casualidad, me quedó que el primer término es isótropo. El siguiente término, que va a ser un numerito por los I1 por 1 sobre R cuadrado, y después voy a tener términos de orden 1 sobre R cubo, y así. ¿Les suena algo? Esta es la expansión multipolar que vimos hace 2 clases. ¿Sí? Y está muy bien, el primer término es la contribución monopolar, que tiene que ser isótropa y me queda asociado a los armónicos esféricos. Los 3 siguientes términos son el dipolo, y yo les he dicho, fíjense que la deformación me define direcciones, así que va a tener que los 3 armónicos esféricos con L igual a 1 van a tener que ver con las 3 componentes del momento dipolar cartesiano, de la distribución de cargas que tenga acá. Después me van a quedar solo 5 términos, con lo cual ya me quedó ordenado el momento multipolar, el momento cuadrupolar eléctrico, y así. Entonces fíjense lo que pasa, ya no me quedan términos independientes de más cuando hubo una expansión en esféricas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que los armónicos esféricos son la base irreducible asociadas a las simetrías en esféricas. O sea, expresan justamente este tipo de cosas. Por ahora, solo quiero que el concepto quede en el aire y lo vamos a ir formalizando un poquito más. Por otro lado, si estoy resolviendo adentro de la esfera, o sea, la esfera completa, como el potencial tiene que ser finito en el origen,
y me interesa ahora la solución adentro, en ese caso pasa lo contrario. Este es el término que se anula para que el potencial no diverja en el origen, y entonces adentro de la esfera me va a quedar una expansión que va a tener solo los coeficientes A por R a la L, y los valores de A los voy a fijar fijando el potencial en la superficie. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, yo voy a quedarme 10 minutos para no avanzar sobre la práctica y contestar las preguntas que ustedes tengan, pero paramos la clase acá porque fue una clase larga y tediosa. Los que se quieran desconectar para tomarse un ratito antes de la práctica lo pueden hacer, y los que no, yo me quedo unos 10 minutos contestando dudas. Para todo el resto, muchas gracias y nos vemos la clase que viene.